Zoom a la noticia. Hola, bienvenidos. Soy Carla Arcila y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en la relación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden. Un día después de que López Obrador pidiera nuevamente al gobierno de Estados Unidos que levantara el embargo económico a Cuba, el izquierdista tuvo que verse con Joe Biden en una reunión virtual. Se trató de una videoconferencia del Foro de las principales economías sobre energía y clima. Había, por supuesto, expectativa por si el demócrata se iba a pronunciar sobre el tema de Cuba, pero no lo mencionó. Esta es la segunda ocasión en que ambos mandatarios se ven de manera remota y se prevé que en noviembre puedan concretar la primera reunión en persona durante una visita que hará AMLO a la Unión Americana. Estará en Nueva York. Recordemos que López Obrador instó a su homólogo estadounidense a visitar México a finales de septiembre, pero Biden declinó la invitación por temas de agenda, pero sí asistirá Anthony Blinken. Participamos en el Foro de las principales economías sobre energía y cambio climático, convocado por el presidente Biden y coordinado por John Kerry. Mientras que AMLO ha asegurado en varias ocasiones que las relaciones con Estados Unidos son sólidas y avanzan con buen pie en temas como migración, comercio, seguridad, pues sus detractores argumentan que el mandatario está tensionando los lazos diplomáticos con el vecino país, pues por cuenta de esas acciones. La más reciente, la invitación del líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, a México, el respaldo que le ha dado abiertamente al régimen y también su intervención para que la Unión Americana suprima el embargo al que califica de acción medieval. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se lleva a cabo en Ciudad de México, pues también ha desatado críticas. Durante este encuentro se buscará un consenso para la creación de un organismo que sustituya a la Organización de Estados Americanos. Adiós OEA, le ha dicho AMLO. Recordemos que esta propuesta de vieja data fue reavivada recientemente por López Obrador y es categóricamente rechazada por el gobierno de Joe Biden. Saludamos hasta ahora a nuestros invitados. Lila Abed, internacionalista y además politóloga. Bienvenida a Zoom. Carla, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar contigo. Un saludo a todo el público. Un gusto. También saludo a Julio Schilling. Él es politólogo y columnista del American y director de la publicación digital Patria de Martí. Bienvenido. Encantado, Carla, de estar contigo y con todo el equipo, la audiencia de NTN 24. Muchas gracias. También saludo a Stephanie Enaro, consultora y experta en geopolítica. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar y por eso les quiero preguntar, ¿la relación de AMLO y Biden, sólida o definitivamente en riesgo? Lila, ¿qué opina? Yo creo que es una relación en que la puso muy bien el ahora embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que llegó esta semana, presentó sus cartas credenciales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que la relación bilateral está entrando en una etapa de reajuste o un reset. Yo creo que esto lo hemos visto desde que tomó las riendas de la Casa Blanca el mandatario estadounidense Joe Biden. Creo que ha sido una relación en la cual, a diferencia de lo que se esperaba en comparación a la administración del republicano Donald Trump, se ha concentrado mucho en el tema migratorio, al igual que en temas comerciales, pero también un poco en seguridad. Pero el tema migratorio en realidad ha tomado la prioridad de la agenda entre ambos países con esta crisis que se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente Joe Biden está enfrentando una crisis política porque sabe que los republicanos van a utilizar el tema migratorio de lo que ellos dicen es fronteras abiertas del presidente Joe Biden para tratar de arrebatarle la mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes, al igual que recuperar la mayoría en el Senado en 2022. Yo creo que este ha sido el tema fundamental y que también ha tocado
en temas comerciales, al igual que en temas de seguridad. Hemos visto que tanto Andrés Manuel López Obrador ha propuesto ya varias veces el que Estados Unidos pueda proporcionar un presupuesto de alrededor de 108 millones de dólares para ampliar los programas de la Cuarta Transformación de Sembrando Vida, al igual que Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero Joe Biden está todavía tratando de encontrar los 4,000 millones de dólares que le tiene que otorgar el Congreso para destinarlos a las causas de raíz del Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala. Yo creo que esto ha sido el tema más importante. De ahí en fuera, creo que ha sido una relación con roces naturales, como suele ser en una relación tan profunda y tan estrecha con tantas materias en la agenda entre dos países vecinos. Yo creo que en estos momentos es más de conveniencia, de interés mutuo, estar en conversaciones y tener una interlocución profunda entre ambos mandatarios, y creo que lo que estamos viendo, más por una necesidad que por una cuestión de interés propio de cada mandatario. Creo que la presencia del presidente cubano en el Día de la Independencia de nuestro país, en México, revela también esta intención que tiene el presidente López Obrador de estar mucho más aliado a la nueva ola de países con tendencias y afinidad izquierdistas, y creo que es tomando una señal también de rechazo hacia la hegemonía que ha tenido Estados Unidos en la región de América del Norte, de América Latina, perdón. Así es, Lila, ya vamos a ahondar más un poco en todo este episodio con el líder del régimen, pero Julio, ¿usted qué opina? Está, digamos, eso podría ser, como lo decía Lila, una relación estratégica, pero no sin tensiones. ¿Qué opina? ¿Pero de verdad está bien o está en riesgo esa relación entre AMLO y Joe Biden? El presidente López Obrador seguirá los dictámenes que le dé Cuba comunista. O sea, permíteme un pequeño contexto histórico. Cuba comunista, primero en la era soviética, fue el agente material de toda la subversión socialista en el continente. A partir de la caída del comunismo soviético y el desarrollo del Foro de Sao Paulo, Cuba se convierte en el autor intelectual y, pues, por supuesto, utilizando los recursos de Venezuela principalmente. Entonces, López Obrador es un ideólogo. En el caso de México, en específico, Cuba comunista nunca tuvo que enviar una guerrilla como hizo en prácticamente todos los otros países, porque logró históricamente penetrar sus instituciones. Sin embargo, no a la forma o la profundidad como hubieran querido con presidentes del PRI y posteriormente del PAN. López Obrador surge como ideólogo, al fin, la persona perfecta para cumplir este propósito. Y lo podemos ver en el aniversario de ayer, que era supuestamente era para celebrar la declaración de inicio de la gesta de guerra, de liberación en México, y más bien el protagonista era el dictador cubano. Y fue una apología total, constante en su discurso, que básicamente fue una ultrajación a lo que es la democracia mexicana, y una ironía cuando el Parlamento Europeo, por una brutal mayoría, condena al régimen que el dictador cubano representa por violaciones crasas a los derechos humanos, y pidiendo, bajo la ley Magnitsky, sanciones contra los responsables por todo ese mal. Así que fue un día de gran paradoja, y López Obrador se está apuntalando. No es casualidad la creación del Grupo de Puebla en México y el protagonismo que estamos viendo. Su discurso ayer fue, en efecto, una diatriba de lucha de clases, unido al alabo a una dictadura de más de 62 años. Entonces, el servicio que le presta el gobierno mexicano de López Obrador a los Estados Unidos en cuanto a ser su guardia de posta en la frontera es un desvío de atención por la realidad geográfica, y para lograr que los Estados Unidos no le enfoquen los cañones a su gobierno y tolere ciertas cosas, como es la tolerancia que López Obrador tiene con los carteles de droga en México.
Stephanie Genaro, cerramos esta ronda con las mujeres. ¿Qué opina? ¿Está bien esta relación o está en riesgo la relación entre AMLO y, por supuesto, Joe Biden, que ya hemos dicho que es estratégica, pero no sin intenciones? Y a propósito de lo que dijo también Julio, con este último hecho trascendental en la celebración de la independencia. Pero yo creo que es una relación que tiene un inicio difícil por las condiciones en las que está el mundo. Más allá de las filias y fobias, tenemos que recordar que esta es una relación que inicia en tiempos de pandemia, inicia con fronteras cerradas, y mientras estamos desconectados en lo físico, estamos conectados en lo virtual. Entonces eso hace el inicio difícil. Ni siquiera nuestro presidente estuvo en la toma de protesta de Joe Biden y eso marca las condiciones del inicio. También tenemos que tener presente el contexto en el que está el mundo. Obviamente, quiero hacer notar que el discurso de ayer y los mensajes que se han estado dando cuenta pertenecen a un asunto de retórica con miras a las próximas elecciones presidenciales que vamos a tener en México en el 2024, porque es imposible negar que hay un componente antiestadounidense dentro del nacionalismo mexicano y el presidente lo está capitalizando. Dudo mucho que sean planes que se van a llevar a la acción, porque el 85% de la economía mexicana depende de la economía estadounidense y francamente eso nos da muy poco margen de acción, sobre todo cuando también necesitamos vacunas, y Estados Unidos, más allá de producir, también tiene un stock que es superior entre 7 u 8 veces al tamaño de su población. Entonces esto limita las formas. También hay que recordar que no es la primera vez que tenemos esta retórica en presidentes mexicanos. Lo tuvimos hace mucho tiempo con López Mateos, con Echeverría incluso fue a la Unión Soviética y a China y no pasó absolutamente nada. Y también, dada el poderío económico que Estados Unidos tiene sobre México, creo que esta especie de intención de liderazgo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador contra todos los gobiernos de izquierda del continente, Estados Unidos lo podría de alguna manera usar a su favor, usarlo como interlocutor por la simetría que tiene nuestra relación y como ya se ha dado en otros momentos, como en el 94, donde incluso cuando estaba el presidente Carlos Salinas de Gortari, el escritor Gabriel García Márquez sirvió de interlocutor entre México, Estados Unidos y Cuba. Entonces creo que es un asunto de retórica que no tiene Estados Unidos por el momento preocupado, pero tampoco hay que abusar de esta situación, porque podemos agarrar al presidente Joe Biden en sus 5 minutos de intolerancia y entonces sí podríamos pagar esta apuesta que nuestro presidente está haciendo, que nos puede salir muy cara. Bueno, uno podría decir que AMLO se ha querido mostrar como en un papel de bisagra entre Estados Unidos y algunos líos o regiones de Latinoamérica. Pues un ejemplo de esto podría ser también México como sede de los diálogos entre el régimen de Venezuela y la oposición. ¿Realmente es esto ser conciliador, tratar de solucionar los problemas como él mismo lo ha dicho en su discurso? ¿O realmente el papel de AMLO es querer fortalecer esa estrategia de los gobiernos de izquierda en la región, alejarse de Estados Unidos y fortalecer lo que muchos llaman el socialismo del siglo XXI, el Foro de Puebla, como decía Julio? ¿Realmente eso es lo que está debajo de la mesa? ¿Qué opina Lila? No, yo creo que más bien lo que está tratando de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador es consolidar el liderazgo de México en la región de América Latina, particularmente con países en los cuales se ha acercado como Bolivia, Venezuela, Cuba, y también esta alianza estratégica que ha generado con el presidente Alberto Fernández en Argentina. Y este anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que también lo repitió el canciller Marcelo Ebrard de sustituir a la Organización de Estados Americanos por una nueva, con una identidad latinoamericana. Esto quiere decir que es un rechazo total al liderazgo, a la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Vemos este discurso que han utilizado líderes de izquierda durante muchos años atrás del antiimperialismo yanqui, de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de América Latina, que también ha sido una de las banderas de la política exterior de México, que ha sido el principio de la no intervención. Y yo creo que lo que estamos viendo es una conformación
formación de un nuevo bloque de izquierda en América Latina, lo cual tampoco es nuevo. Hay que recordar que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, trató de crear la Alianza Bolivariana, también basado en los principios de Simón Bolívar, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso hace un par de meses. Entonces yo creo que más bien se está aprovechando México de esta nueva alianza de izquierdas en América Latina, tratar de diplomáticamente romper pues estos lazos tan profundos que tiene con Estados Unidos, tener un poco más de equidad en cuanto al poder de los países de América Latina con Estados Unidos, y yo creo que esto manda una clara señal de que México está rechazando a Estados Unidos, aliándose con lo que para el presidente Biden pues son países con tendencias antidemocráticas importantes. Julio, ¿qué opina? Porque uno podría decir que también, pues Biden, por supuesto, todos sabemos que fue el vicepresidente de Obama que intentó hacer esos acercamientos con Cuba. Por supuesto. Mira, primero hay que descalificar totalmente al presidente López Obrador como un interlocutor. El López Obrador es de la izquierda radical y queda totalmente descalificado. Mira, cuando tienes un individuo que habla de la injerencia y no menciona a la mayor injerencia en el hemisferio occidental, que es de Cuba comunista, en los asuntos de Venezuela, en los asuntos de Nicaragua, pues pierde totalmente seriedad. O sea, López Obrador está haciendo el trabajo sucio de la dictadura cubana, que necesita desesperadamente las relaciones con Estados Unidos, no para tener acceso a sus productos, porque hay que recordar que quien más, por ejemplo, pollo le vende a Cuba y uno de los que más productos de alimentación le vende a Cuba es los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el mayor propiciador de ayuda humanitaria a Cuba. De modo de que todo esto del embargo y que la dictadura cubana no tiene acceso a productos es absurdo. Esto es parte de una gran mentira de la cual figura cómo López Obrador se hace acceso. Hay que entender lo que significa que en un día tan importante para México, López Obrador se está dirigiendo a la comunidad cubana, al exilio cubano principalmente en la Florida, pidiendo que se le acepte al castrocomunismo tal y como es, que no quieran lo que quiere todo país civilizado, que son elecciones multipartidistas, libertad de expresión, espacios políticos y civiles. O sea, López Obrador, repito, está cumpliendo un papel que claramente está identificado con Alberto Fernández, con, por supuesto, Venezuela, Nicaragua, con el dictador Evo Morales, de modo de que ahí no vamos a ver nada. En cuanto al presidente Biden, la Florida, no vamos a ver ningún acercamiento serio hasta después de las elecciones en los Estados Unidos del año que viene, la de mediado término. La Florida es un estado clave y el presidente Biden no va a poner nada en riesgo. Pero dicho sea de paso, y es importante que entiendan que ya López Obrador ha estado en conversación con el subsecretario de los Estados Unidos, Zúñiga, y Zúñiga fue uno de los arquitectos del acercamiento del expresidente Obama con la dictadura cubana. La semana pasada estuvo el arzobispo de Boston, el cardenal O'Malley, que es el mismo que en el 2014 fue a Cuba, enviado por el Vaticano para, en efecto, facilitar el acercamiento entre los Estados Unidos y el castrocomunismo. Eso se está tejiendo en estos momentos y lo que no vamos a ver su gran manifestación pública hasta después de las elecciones en noviembre del 2022. Pues acá Julio nos está pasando un dato muy importante y es que esos acercamientos se están dando y que posiblemente podríamos ver. Yo incluso estuve en La Habana cuando la visita de Obama y no sé si vamos a repetir esa imagen, pero con Biden después de las elecciones. Stephanie, ¿usted qué opina? ¿Es un interlocutor, conciliador, bisagra entre Estados Unidos y Latinoamérica, AMLO, o definitivamente está haciendo el papel del estratega para consolidar todos esos gobiernos de izquierda, como dice Julio y como yo les planteaba al inicio? Mira, definitivamente hay una intención retórica de consolidar a veces el liderazgo que dejó vacante
Hugo Chávez. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, sobre todo cuando las cadenas productivas de América Latina y el Caribe no son complementarias, sino el comercio ya sería mejor dentro de esta región. Tenemos que tomar en cuenta que minutos antes de que se llevara a cabo la reunión de la CELAC, acaba de declarar el subsecretario de América Latina y el Caribe en México, Maximiliano Reyes, que el tema de la sustitución de la OEA no está en la agenda y que solamente se va a tratar si alguien lo pone sobre la mesa, pero que no es un tema que se tenga previsto. Entonces, esto es de alguna manera como una especie de retractarse de lo que se pudo decir de manera retórica y que pudo haber sonado muy bien, pero que es algo muy difícil de llevar a la realidad. Creo que sí se está intentando retomar ese liderazgo regional en América Latina, pero no obstante, creo que nos hayamos salido del perímetro que Estados Unidos nos tiene permitidos. Si hubiéramos detonado ya la ira de Estados Unidos, lo hubiéramos sentido en México. Repito, el 85% de nuestra economía depende de Estados Unidos y ya nos hubiéramos percatado. Ahora también creo que a Estados Unidos le conviene tener a México cerca por el momento en el que está viviendo, necesita consolidar sus fronteras por esta competencia que tiene con China, sobre todo cuando China ya consolidó un tratado comercial en Asia que junta a naciones que juntas suman el 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, por este tipo de cuestiones va a ser difícil que Estados Unidos suelta a México y creo que sería una locura que México soltara esta alianza geográfica natural que tiene con Estados Unidos. Bueno, les voy a decir que me esperen un momentico porque tenemos que ir a una pausa, pero ya volvemos con este debate que está muy interesante. Relación AMLO y Biden, ¿sólida o en riesgo? Invitamos a opinar a nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, ahí la tienen en pantalla, los leeremos. Vamos a hacer la pausa, pero ya volvemos. Seguimos aquí en este debate en Suma la Noticia. Yo quisiera recordar como algunas de las palabras que dijo AMLO en esta celebración tan importante, una fiesta patria. AMLO dice, Cuba ha sabido defender su derecho a ser libre e independiente. Muchos dirían, o qué opinan, le dio tinte político, proselitista, dejó clara una postura en un día patrio. Yo leía opiniones de ciudadanos comunes y corrientes, no analistas, nada, que hubiera sido bueno que invitara a un mexicano, un científico, un médico, un mexicano que de verdad dejara en alto el nombre. Y muchos ciudadanos se impactaron porque invita al jefe de un régimen, que vimos toda la represión que hubo en julio en La Habana. ¿Qué opina Lila? O sea, le dio tinte proselitista y político a una celebración que simplemente debía ser patria, ajena a todo lo político. Primero que nada, Carla, se me hizo completamente innecesaria la presencia del presidente cubano en el Día de la Independencia de México. Aparte, se aprovechó del momento para hacer un llamado a Estados Unidos a que levante el embargo que tiene con Cuba, al igual que tenga la sensibilidad política el presidente Joe Biden para liberar a la isla. Ahora, aquí los que se están aprovechando del pueblo cubano es el gobierno de Díaz-Canel. Las protestas que estallaron en la isla en julio fue un llamado por parte de la población cubana por no tener suficientes alimentos, acceso a medicamentos, están pasando por una crisis económica, sanitaria tremenda, no tienen medios de comunicación independientes, sus derechos básicos y fundamentales no los gozan como en cualquier otra democracia. Entonces, es muy irónico que en el Día de la Independencia de nuestro país, el presidente López Obrador esté respaldando a un dictador. De igual forma, creo que es muy contradictorio con esta idea de la no intervención que tanto presume el presidente de México, debido a que si hubiera sido al revés, si Estados Unidos le hubiera exigido a México una cuestión como la que le está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador a Biden, sin duda el presidente mexicano estaría diciendo que es una injerencia en los asuntos internos de su país. Entonces aquí es muy contradictorio una vez más la política exterior de México y de nuevo estamos viendo que cada vez más México respalda a gobiernos que tienen una tendencia antidemocrática, favoreciendo a un izquierdismo en la región. Lo vimos como no quiso firmar una resolución tanto de la ONU como de la OEA denunciando la represión política que vive, por ejemplo, Nicaragua. Esta cuestión ahora de reemplazar a la OEA, todo va dirigido con un mensaje
ideológico de cómo se está conformando ahora América Latina, y a la cabeza está nada más y nada menos que el vecino del sur de Estados Unidos. Y si bien es cierto que en estos momentos Estados Unidos no va a reaccionar, a mi parecer, con varias conversaciones con altos funcionarios que he tenido del gobierno de Joe Biden, debido a que Estados Unidos está completamente envuelta en una serie de crisis internacionales, desde, por ejemplo, Afganistán y el posible fortalecimiento de organizaciones terroristas, la amenaza que es para su seguridad nacional, tanto Rusia como Corea del Norte y China. Sí creo que la burocracia de Estados Unidos está registrando estas declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que pasando las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos, yo creo que se va a subir el tono en contra de México de lo que está pasando, y yo creo que esto puede causar un roce pues un poco más profundo entre Estados Unidos y México. Julio, ¿qué opina? Mira, primero, el López Obrador no es México. O sea, es el presidente de México en este momento, pero México es mucho más. Y coincido tal vez en un sentido más geométrico, pero de que para nada eso tiene lugar. Porque mira, en este mismo programa yo he debatido, por ejemplo, con el exministro de Bolivia, con funcionarios de la dictadura castrista, y si alguien quiere defender al despotismo cubano, tiene todo su derecho de hacerlo. Pero lo que no tiene el derecho nadie de hacer es, sobre todo un jefe de Estado, es engañar a la opinión pública. O sea, él podrá ser y servir de apologista por las razones sentimentales que tuviera, pero es innegable de que Cuba es una dictadura. O sea, más de 6 décadas de un único partido, no hay espacios políticos ni civiles en lo absoluto, se vive en efecto en un régimen controlado por un puñado de personas. O sea, estas son cosas irrefutables. Es como argumentar que Corea del Norte es una democracia o que Hitler era un demócrata. O sea, podemos decir y se van a encontrar apologistas que van a defender todos estos casos que he mencionado, igual que China comunista, pero nadie puede decir que son sociedades abiertas, que son libres y que merecen un alabo por haberse mantenido en el poder. Si se han mantenido en el poder es por la represión y el terrorismo de Estado que han ejercitado. Y solo un punto de aclaración con Lira, que me parece que coincido en casi todo lo que ha expresado, que los regímenes totalitarios se hace difícil desglosar lo político y lo económico. Y si nos fijamos en las reclamaciones populares, en aquel domingo 11 de julio, fue abajo el comunismo, libertad, basta ya, no más dictadura. O sea, no estaban pidiendo comida, vacunas, visas para los Estados Unidos. Yo creo que el pueblo cubano, particularmente su juventud, que era el supuesto hombre nuevo, el gran proyecto del comunismo cubano en hacer un nuevo ciudadano, quiere espacios de mayores libertades, y no se basta solo con, digamos, una China tropical donde pudieran haber determinadas mejorías materiales, pero el pueblo sigue, o sea, bajo una bota de no poderse expresar públicamente ningún criterio contestatario sin ser castigado severamente. Julio, y es que además podemos decir que lo vimos, a pesar de que el régimen intentó cortar el internet, lo vimos mucho en video. En NTN 24 entrevistamos a muchas de esas personas que fueron sometidas por el régimen simplemente por expresar su opinión, por salir a las calles. Y no solamente lo digo yo como periodista, también la comunidad internacional lo dijo, lo rechazó, Naciones Unidas. Es decir, en ese sentido tiene razón Julio. Estefanía, ¿usted qué opina de haber tomado un día que era patrio para expresar una postura política pues que genera mucho escozón a nivel internacional? Eso no es una mentira. A mí me parece, Carla, de pésimo gusto mezclar la política internacional con nuestra fiesta nacional. Me parece que el día de nuestra independencia, del grito, es un día para estar orgullosos de ser mexicanos, para estar unidos, y la presencia
de Díaz-Canel nos dividió a los mexicanos en opiniones. Eso yo estoy en total desacuerdo. Creo que al presidente se le olvidó que el día era nuestro, que el día era de todos los mexicanos y lo hizo suyo. Puso primero los intereses personales antes de los intereses nacionales. Y ahí se ve una incongruencia total con la doctrina Estrada, que habla de que México no va a intervenir en los asuntos de otros países. Parece que sí se interviene de manera selectiva, y sobre todo la incongruencia que indigna de qué hace un dictador aquí para celebrar nuestra libertad cuando Cuba no es libre. Tenemos todavía los recuerdos de aquel 11 de julio en La Habana, donde los jóvenes salían a gritar que querían patria y vida, ya no patria y muerte como los guerrilleros que llegaron a finales de los 60 de este régimen. Querían ser libres, ya no querían ser como el Che Guevara. Y justamente a unas horas de su llegada, la Comisión Europea vota a 2-1 para exigirle a Díaz-Canel que libere a los opositores, porque de cualquier manera que se vea, Cuba no es una democracia, no hay oposición, y a cualquier persona que se atreva a discernir, se le mete a la cárcel, se le persigue. Y justamente este es el mensaje que va tan incongruente con nuestras fiestas patrias y que obviamente es profundamente indignante que haya utilizado ese día para estos fines. Bueno, ya recordamos algo de lo que dijo. Recordemos otro importante. Mire, durante su discurso este jueves, el presidente López Obrador aseguró que Cuba debería ser declarada como Patrimonio de la Humanidad. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba. Los voy a dejar en pausa un momentico. Pensemos sobre esto que les puse de AMLO. Vamos a hacer una pausa y al regreso analizamos esas palabras del presidente de México. Ya volvemos. Bueno, volvemos a este debate. ¿Debe ser declarada la isla Patrimonio de la Humanidad? Claro que sí. Yo digo a su comunidad, que ha sufrido bastante con el régimen. Merecen el premio a la dignidad, pero por supuestamente defender su libertad y su independencia. Es decir, ¿qué opina Lila de estas palabras? No quiero que repitamos lo mismo del bloque anterior, pero sí, digamos, es una postura abiertamente defendiendo régimen, dictadura, muy preocupante. No, bueno, Carla, es que bajo este argumento, entonces, si a Cuba se le debe premiar por resistir a Estados Unidos, entonces también se le debe premiar a Venezuela, a Nicaragua y a otros dictadores que también están reprimiendo a su población por mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Vamos, estos son países que tienen gobiernos con autócratas en el poder, que están dispuestos a someter a sus pueblos a una cantidad de represiones, de debilitar sus derechos fundamentales y básicos, de no tener medios de comunicación, de no poder expresarse de manera artística en redes sociales. En Cuba, como lo mencionamos, quitaron acceso al Internet. Vamos, eso no es ninguna democracia. Si eso es lo que se está premiando, entonces el mensaje que está mandando Andrés Manuel López Obrador es que México también se puede convertir en un gobierno como los que él está alabando. A mí me parece sumamente peligroso el fondo del mensaje que está emitiendo con este llamado que hace felicitando al régimen de Cuba. Y hay que ser muy sinceros, el presidente Joe Biden, aunque fue vicepresidente durante 8 años de Barack Obama,
tiene una política hacia la isla completamente distinta a la de su entonces presidente Obama. El tema de Cuba para Estados Unidos es un tema de política interior y todo está dentro del marco de las elecciones intermedias de 2022, en donde no solamente se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, pero también se van a renovar gubernaturas tan importantes como la de Florida, y dentro de Florida hay una comunidad tremenda de cubanoamericanos que rechazan al gobierno de Díaz-Canel, y por ende tanto los republicanos y los demócratas por primera vez se están alineando en cuanto a no levantar el embargo, porque esto va de alguna manera a favorecer al régimen de Díaz-Canel. Aquí lo que estamos viendo aparte es no nada más un tema de Estados Unidos. Claro que el embargo es una responsabilidad del Congreso de Estados Unidos, pero hay un rechazo y una denuncia por parte de la comunidad internacional, en donde hemos visto declaraciones, resoluciones de la ONU, la OEA y demás, por la violación de derechos humanos, la represión del régimen de Díaz-Canel, y tenemos al presidente mexicano celebrando lo que está ocurriendo en la isla. Vaya, me parece sumamente peligroso, preocupante para el futuro de México y de hacia dónde va dirigido la región de América Latina, si es que México la va a encabezar como posible líder. Julia, me parece interesante la manera en cómo lo plantea Lila, y es cuál es el fondo de esto, de estas palabras en pleno día patrio. ¿Está preparando algún terreno AMLO? Mira, todo esto es música a mis oídos como cubano americano que vivo en Miami, de modo de que es tal cual. Mira, en privado uno sabe que hay muchos jefes de Estado o diplomáticos que de modo en su momento pudieran expresar determinados puntos de vista, incluso el de si los Estados Unidos debe o no continuar con el embargo. Todo eso se sabe, pero en el día de tanta importancia, no solo por el aniversario de la Declaración de Independencia, el lanzamiento de esa gesta gloriosa de independencia, sino también 200 años de que España reconoció la existencia de México como nación. O sea, un día netamente mexicano, y para los que queremos a México a distancia, realmente ver tanta babosería con un régimen criminal no es digno de un presidente de una democracia. Yo creo que ahí es donde López Obrador, por las razones que entiendo mejor por mis contactos que trabajan en la inteligencia y me comunican la relación de la inteligencia castrista con el partido Morena, por ejemplo, claro, y con López Obrador, puedo entender esto más, pero realmente es muy vergonzoso que va más allá de la figura de López Obrador, sino realmente lo que un líder de un país democrático se preste a semejante espectáculo. Stephanie, nos queda poco tiempo, pero por supuesto quiero cerrar la ronda con usted. Adelante. Mira, Cana, yo creo que hay que matizar. El Día Nacional debe permanecer como nacional, y la misma indignación hubiera provocado que hubiera sido el mismo rey de España o Joe Biden. Pero indigna más el tema de Cuba porque es claramente un gobierno que no respeta los derechos humanos, los valores democráticos no van por lo que tanto se ha luchado en México. Y queda claro que en la retórica se está buscando enardecer este componente mexicano antiestadounidense pro Cuba, que francamente no funciona más allá de que pasamos de la escuela de la secundaria. El comportamiento de nuestro presidente me parece totalmente infantil, porque no hay algún sustento más allá de eso, y claramente no debemos apoyar a un régimen que está atentando contra la vida humana, porque la gente en Cuba no tiene ni siquiera alimentos, ni medicamentos, ni agua, ni luz. Por eso estallaron las protestas el 11 de julio, y hay que separar. Una cosa es Cuba, su cultura, su gente, y otra cosa es este régimen que los está dejando sin una calidad de vida apta, y ante lo cual debemos alzar la voz y oponernos todos los mexicanos a que esto continúe. Y creo que no va más allá de la retórica, porque si realmente se quisiera llegar a una solución de este conflicto,
se propondría una mesa de diálogo, pero vemos que las acciones no están yendo más allá de las palabras. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a leer una opinión. Alcanzamos a leer unita. Mire, Alejandro Saavedra dice, la postura de AMLO frente a Cuba ha sido clara desde hace años. No creo que esto ponga en riesgo la relación con Estados Unidos. Los intereses de Estados Unidos en México oscilan en otros campos. Así que no creo que tenga impacto las declaraciones de ayer de AMLO en la relación bilateral México-Estados Unidos. Vamos a una pausa, ya volvemos. Se nos acabó el tiempo, pero este debate ha estado muy interesante, así que termina aquí en Señal Abierta en televisión, pero por supuesto en nuestras redes sociales pueden seguir opinando, interactuando conmigo, los voy a leer, vamos a compartir, porque este debate da mucho para hablar, @CarlaArcila, y les agradezco por supuesto a nuestros invitados. Hoy Julio estaba, como se dice, bendito entre todas las mujeres, pero eso está bien, mujeres al poder y sobre todo analizando temas de coyuntura nacional e internacional. Le agradezco a Lila Abed, internacionalista y además politóloga. Gracias a Julio Schilling, el único hombre hoy del grupo, politólogo, columnista del American. Muy bien acompañado que he estado hoy. Bueno, eso está muy bien porque de eso se trata, de que haya mucha diversidad, tanto hombres y mujeres. Les agradezco también a Stephanie Enaro, consultora y experta en geopolítica. Soy Carla Arcila y hasta aquí Zoom a la noticia. Continúen con la programación de NTN 24, el canal de las Américas.